Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches a nuestra distinguida audiencia. Estamos en Pulsión de Radio. Mi nombre es Gabriel Pulice y este es el 7º episodio de nuestra tercera temporada. Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, Gabriel. Muy expectante. ¿Cómo lo trata este invierno? Muy expectante por el programa de hoy, ¿no? La infancia va a ser protagonista. Sí, vamos a contar hoy con una muy distinguida invitada, con Alba Flesler, que nos va a hablar sobre la sexualidad e identidad de género en los tiempos de la infancia. Y bueno, vamos a tener también otras importantes participaciones en el programa. ¿Quién nos va a acompañar en la entrevista, Alba? Sí, vamos a contar también con la participación de Miguel Calvano, que nos va a acompañar en este primer tramo del programa. Y vamos a contar, después también con la participación desde París, con nuestra querida MP, con sus Des Amours. Hoy va a estar entre París y Japón, ¿no? Sí, vamos a hacer un viaje a Japón, desde París. Bien. Y vamos a tener una nueva crónica nómada, ¿verdad? Sí, en este mes de Malvinas, hoy vamos a tener otra crónica de un colega psicoanalista que participó como soldado en la guerra de Malvinas, Guillermo Díaz, ya lo nombro. Uh-huh. Así que sí, en la segunda parte del programa vamos a escuchar su crónica nómada. Bien, bueno, y para finalizar también, esta presentación, vamos a tener hoy una nueva edición de El Momento Trans en Pulsión de Radio con Miguel Calvano. Bueno, vamos a ir a un tema musical y enseguida volvemos con nuestra hora de entrevista y vamos a ver si solucionamos el problema de audio con Miguel. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, estamos ahora sí en nuestra hora de entrevistas y a ver si tenemos contacto con Miguel Calvano. Hola. Sí, vamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Bueno, bienvenido nuevamente a Pulsión de Radio. Se te escucha muy bajito igual todavía. Esperamos que se pueda solucionar el tema del sonido. Y mientras tanto estamos esperando la conexión con Alba Flesler. Voy a hacer una presentación mientras esperamos la conexión. Alba Flesler es analista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, institución de la que fue presidenta en 1995 y donde todos los años dicta su seminario. Bueno, supervisora de numerosas instituciones hospitalarias en la Argentina, ha dictado conferencias y seminarios en París, Nueva York, Río de Janeiro, Chile, Barcelona,
en fin, en distintos lugares del mundo. Y bueno, entre los libros publicados por Alba se encuentran El niño en análisis y El lugar de los padres, El niño en análisis y las intervenciones del analista. En fin, es una larga lista de obras publicadas. Y bueno, ya estamos en conexión. Muy buenas noches, Alba. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches, Alba. Bueno, bienvenida a Pulsión de Radio y muchas gracias por aceptar la invitación. Y aprovechamos también para mandarle un cálido saludo a nuestra querida colega Elsa Coriat, que fue también protagonista del enlace con Alba. Y bueno, Alba, estábamos resumiendo la presentación de un recorrido muy, muy importante, ¿no? Y desde hace muchos años en el campo del psicoanálisis y las infancias. Sí, así es, estaba escuchando. Sí. Un poco con agradecimiento, un poco con asombro. Todo eso hice. De modo que bueno, aquí estamos. Sí. ¿Aún te asombra eso, Alba? Sí, en general uno tiene cuando se encuentra en el hoy, tiene la perspectiva colocada en cómo seguir, en cuáles son los estímulos para dar nuevos pasos. Entonces, cuando se encuentra con una presentación de aquellos pasos que uno fue dando en su formación, en su transmisión, entonces uno también cae en la cuenta de los años que lleva dar lugar a lo que uno puede llamar una experiencia, porque la experiencia, a mi modo de entender, no es solo realizar una práctica, que desde ya también, y últimamente, no digo cuántos años hace que la sostengo por una cuestión de coquetería. Eso nos comprometimos a no preguntar esas cosas. Me alegro, es más, esperaba de ustedes eso como mínimo. Entonces, digo, son años de práctica y la experiencia para mí es la práctica, pero también la formalización de esa práctica, lo que uno ha podido pensar de por qué hace lo que hace. Entonces digo, bueno, son años de experiencia, me permito decirlo con un poco diría, de confianza en aquellos pasos que fui dando. Así que sí, ese es el punto. Me sorprende un poco y al mismo tiempo sé que esos pasos los fui dando. Y Alba, Alba, hablaste de años de experiencia, hablaste de pasos. ¿Pensás la infancia como un tiempo o como una experiencia? Bueno, en realidad, en mi práctica me ha sido de mucha utilidad poder pensar en tiempos de la subjetividad o del sujeto, más allá de la edad cronológica que alguien tiene. Y he de algún modo encarado mi investigación casi desde el inicio de mi interés en el tema de dilucidar de un modo, diría, lo más fino posible esos tiempos que de algún modo me encuentra reafirmando, sosteniendo, repitiendo de algún modo que no son tiempos cronológicos, que no son tiempos evolutivos, que no son tiempos del calendario, que pueden pasar los años y no cursarse tiempos subjetivos a pesar de la edad. Así que para mí la infancia es un tiempo del sujeto
pero un tiempo que a su vez tiene diferentes tiempos, tiempos que de algún modo comienzan muy tempranamente y que van haciendo una progresión no evolutiva, pero muy dependiente de operaciones que se van realizando en el curso de la infancia y que de no realizarse dejan al sujeto en un punto de fijación que puede perdurar a lo largo de los años y que la experiencia con pacientes adultos nos revela que esa fijación tiene una continuidad sin discontinuarse, sin cortarse, y que entonces infancia no es un tiempo que podamos medir desde una edad hasta otra, sino en función de la realización de esas operaciones. Sí, ese es mi campo de investigación, así que ha sido justo al punto. bueno, y sabes que me pareció muy interesante y en relación a esto que decías, y te quería preguntar, entonces, ¿se puede pensar esto en conexión con lo que podemos llamar una temporalidad fractal, ¿no? Porque no es un tiempo lineal, ¿no? De lo que estamos hablando, sino de temporalidades que a veces coexisten, ¿no? Cohabitan, pero que no van todas en una misma, en un mismo ritmo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, efectivamente. A mí, dicho, vos lo decís con otras palabras, pero va en la misma línea de mi pensamiento. Yo lo que he tratado de plantear cuando trabajé el concepto tiempos del sujeto, que estos tiempos son tiempos anudados, ¿no? Digo, en vez de plantearlos como simultáneos, digo tiempos que tienen un modo de anudamiento o de enlace unos con otros, y que de ese anudamiento depende el pasaje de un tiempo a otro. Te doy un ejemplo. Todos nacemos inmersos en el lenguaje, pero no todos los niños o el sujeto, si lo vamos a decir de un modo con mayor precisión, en el contexto de nuestra lógica psicoanalítica, no todos los niños, vuelvo a decir, acceden a la palabra. Son dos tiempos, un tiempo del lenguaje, un tiempo de la palabra. Ahí ya se tiene que dar una operación que no es lineal, que no es evolutiva, que no es cronológica, y que puede verse entorpecida con un contratiempo, para decirlo en términos de tiempos, y que ya implica, bueno, una delimitación de lo que está fallando en un tiempo primero para que no pueda pasar del lenguaje a la palabra. Lo mismo podría decir respecto de otras temporalidades, por ejemplo, una temporalidad más imaginaria, un tiempo donde se constituye lo que... Sí, perdón. No, no, no. Te escuchamos. Te escuchamos, sí. Hay un tiempo en que se constituye para el ser humano la imagen del cuerpo. Freud habló de constitución del narcisismo. Es un momento precipitante, un tiempo operacional de constitución, pero no va de suyo, ni implica un tiempo cronológico que esa imagen pueda moverse. Nos encontramos con adultos que tienen una rigidez propia de la no flexibilización, la no movilidad, de la coagulación de esta imagen primera. De modo que efectivamente no son tiempos cronológicos, no se constituyen simplemente porque pasen las hojas del calendario, sino porque se producen ciertas operaciones que propician el pasaje de un tiempo a otro, de ese simbólico, de ese imaginario, y también de lo real, de lo que implica en el sujeto, ¿no? Un real hecho de goces. Sí, bueno, sabés que voy a dar entrada, porque estamos acá en el estudio con Diego Yaiche,
pero nos está acompañando también Miguel Calvano, y no sé, tengo entendido que tenés el gusto de conocerlo. Miguel ha sido durante muchos años el jefe de investigación y docencia en el Hospital Tobar García. Es parte, se ha sumado a Pulsión de Radio, así que quería, bueno, en principio volver a saludarte, Miguel, a ver si ahora estamos bien con el audio. Sí, ahí se sigue escuchando muy bajito. Parece que ahí debe ser un problema de los auriculares o algo así. Bueno, mientras tanto, Alba, yo te quería hacer en realidad una pregunta que iba al principio, ¿no? Que es en relación a todo este recorrido del que recién estábamos hablando, ¿no? Recorrido en cuanto a la experiencia clínica, pero también a la transmisión y a la... ¿Cuál fue cómo llegaste a la clínica con niños? ¿Cómo se produjo ese encuentro? Bueno, ¿Qué te llevó hasta ahí? qué pregunta. Esto está fuera de libreto, como dicen Lelutier, pero ante todo quiero saludarlo a Miguel, a quien efectivamente me da gusto de ver. Nos conocimos hace años, nuevamente Miguel, no digamos cuántos, pero sí, en un ámbito de experiencia, de clínica, de reconocimiento de todo lo que Miguel ha hecho en el Tobar García, que realmente ha sido mucho y muy productivo. Y yo recuerdo en mi pasaje por el hospital, realmente su tarea allí y lo que implica para la experiencia, bueno, de nuestro país, el aporte del Tobar García. Bueno, un gusto, Miguel, realmente un gusto, pero espero poder escucharte porque el audio anda ahí medio traicionándonos. Sí, bueno, ahí está volviendo a conectarse, pero... No es por eludir la pregunta, ahora voy a ella porque, bueno, entramos en el tiempo de la intimidad. Mira, te cuento, yo en realidad no sospechaba que me iba a dedicar a atender niños. Mi intención era dedicarme a atender adultos y por allí empecé mi práctica con pacientes adultos y tenía por entonces una persona, una analista con quien yo supervisaba, y en un determinado momento me quiso derivar un niño. Ajá. Entonces yo le dije, no, le digo, ¿cómo voy a atender un niño? Yo no sé nada ni quiero atender niños, ¿cómo me vas a derivar un niño? Y me dijo, sin embargo, yo creo que vos podrías trabajar muy bien con niños. Por supuesto, en ese momento no lo tomé, no me pareció y continué mi camino, pero me ocurrió luego que me empezaron otros analistas también a derivar niños, lo cual obviamente me llevó a la pregunta de mi análisis. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Cómo estaba generando esas derivaciones? Pero, ¿qué hacía yo para que me derivaran niños? Así que bueno, dando una vuelta por algo que uno transmite inconscientemente, no estaba en mi voluntad, ni en mi decisión consciente y voluntariosa el decidirlo, pero había un mensaje que me estaba viniendo desde el campo del otro, que me llevó a reflexionar y también a poder encontrar algo que en mis inicios me dejaba muy descontenta con la práctica con niños. Ya que vamos al plano de la intimidad, te cuento. En ese entonces, dentro del ámbito lacaniano, no había mucha gente que trabajara con niños y de algún modo la práctica había recibido una herencia de cierta práctica menor, como que dedicarse a niños era como una práctica un poco menor. Entonces yo me encontré con que aquellas personas con las que iba a supervisar tenían una visión de especialidad
de la práctica con niños. Es decir, trabajaban con niños, no con adultos. Y los que trabajaban con adultos no trabajaban con niños. Y la propuesta estaba muy diferenciada, de hecho, muy influenciada toda la línea de trabajo por dos grandes psicoanalistas que estuvieron en el origen del psicoanálisis de niños, como eran Melanie Klein y Anna Freud. Y yo me encontré en las supervisiones con que había algo de mi práctica que no encajaba con lo que me teorizaban, ¿no? Y esto me dejó muy marcada, porque tuve que optar, y lo mantuve a lo largo de toda mi formación, entre la teoría, que muchas veces no se ajustaba a mi práctica, y la práctica que me llevaba a interrogar la teoría. Siempre le di lugar primero a la clínica, y eso me llevó a mover la teoría. Nunca traté de ajustar mis pacientes a la teoría preconcebida, dogmática, y eso me permitió empezar mi propia investigación. Yo dije, esto ni el niño es analizable, igual que un adulto, que esta era la propuesta que de algún modo se había heredado de Melanie Klein, que muchos lacanianos hoy la mantienen, que el niño es analizable del mismo modo que un adulto, ni tampoco por no ser un adulto no es analizable, que es toda una teoría ligada más a la propuesta de Anna Freud. Y ahí empecé a investigar los tiempos. Dije, claro, el analista tiene que analizar empezando por una pregunta, y es ¿qué tiempo tiene quien llega a mi consultorio? Y es así que yo no atiendo solo niños, yo atiendo a quien llega a mi consultorio con esta pregunta que me orienta para poder intervenir. Si me puedo responder qué tiempo tiene, las intervenciones no son una técnica, no son un manual. Eso le da libertad al analista, y muchos analistas que trabajan solo con adultos me dicen que leyendo mis libros o escuchando mis seminarios o conversando conmigo en las supervisiones encuentran herramientas para tratar a los adultos, porque la cuestión de los tiempos va más allá de la edad. Así que bueno, me preguntaste algo, creo que no me lo preguntaron nunca, te digo esto. Lo he estamos en Pulsión de Radio, Alba. Pulsión de Radio, bueno, a veces hace preguntas que nunca se formularon, pero bueno, no, muchas gracias por la generosidad en la respuesta también. Sí. Y mira, te vamos a proponer hacer una pausa musical y a la vuelta nos quedamos en línea. Yo creo que Miguel ya está conectado, a la vuelta nos quedamos en línea. Y vamos al tema que vos nos propusiste, que es realmente un tema de candente interés, que es la sexualidad y la identidad de género en los tiempos de la infancia. Enseguida volvemos. La sexualidad e identidad de género en los tiempos de la infancia. Y ¿te parece que desde ese momento de tus primeros encuentros en la clínica con niños, hay algo que en la actualidad haya tomado algún rasgo singular o que haya algo a destacar en lo que te encontrás actualmente en la clínica con niños respecto de la identidad de género y la sexualidad en la infancia? E incluso si son términos de un mismo discurso, ¿no? ¿Quién? Si sexualidad infantil, digamos, ¿no? Identidad de género, son términos del mismo discurso. Bueno, si mal lo escuché cuando ustedes me estaban presentando, sí, dijeron que yo era psicoanalista. Es decir, que lo que pueda decirles es una posición desde el psicoanálisis. Entonces, es desde ese discurso que puedo leer lo que la identidad de género implica hoy
como real de nuestro tiempo. Ajá. Es decir, que dediqué años, esto es algo que me interesó mucho y di muchos seminarios sobre esto, a pensar lo real de nuestro tiempo. Y con una pregunta: ¿qué decimos los psicoanalistas ante lo real de nuestro tiempo? Y cada año fui tomando un tema de mucha actualidad, referido justamente a algo que nos interpela, sin rechazar que pueda venir desde otro discurso. Todo lo contrario, creo que cualquier disciplina que se encierre sobre sus propios postulados y no pueda descentrarse en el diálogo con otros discursos, se empobrece. De hecho, junto con otros colegas, he fundado en la institución a la que pertenezco, que es la Escuela Freudiana de Buenos Aires, un espacio que se llama justamente Psicoanálisis y Cultura, Descentramientos, para proponer esta posibilidad de cruzamiento de discursos y de introducir no solo lo que el psicoanálisis puede decir de otros entrecruzamientos discursivos o de otras disciplinas, sino también lo que otras perspectivas pueden decirnos. Entonces, es desde esta perspectiva que creo que el psicoanálisis se propone leer desde una posición no ideológica. Esto es lo que me interesa subrayar, porque muchos psicoanalistas leen lo real de este tiempo desde una posición ideológica. Yo creo que eso empobrece la perspectiva del psicoanálisis. Creo que leer desde el psicoanálisis implica una posición que atienda a la lógica de los postulados psicoanalíticos. Yendo entonces a tu pregunta, yo he leído muy atentamente la ley sobre identidad de género, que plantea que se trata, o de entender lo que propone, como una vivencia, ¿no? La ley dice esto, es una vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente. Es decir, el género considerado como autopercibido. Es decir, es la autopercepción que se tiene, que se siente, que se vivencia de un modo interno e individual. Es en estos términos que se entiende la identidad de género. Es decir, es importante que partamos de hacer una lectura de lo que propone la ley 26.743, que define qué es la identidad de género. Bien. Entonces, sí, dale. Sí, perdón, ¿querías decirme algo? No, te escuchamos. Pero como se escucha un eco, no sabía si era... Sí, porque me parece que ahí ahora sí está conectado Miguel en línea. Miguel, ¿vos nos escuchás? Yo los escucho perfectamente a ustedes. Bueno, Ustedes ahora sí te damos la bienvenida. Bueno, hola, buenas noches, Alba, ¿cómo estás? Yo no tengo el gusto de escucharlo, lo escucho me doy cuenta que está hablando, pero no. Bueno, continúo con la pregunta, conversamos con... ¿Cómo seguimos? Sí, Alba, seguí por donde andabas. Uh-huh. Bueno, entonces lo que yo quisiera plantear es que desde el psicoanálisis, es decir, desde lo que los psicoanalistas podemos decir, no desde la ley, no tenemos posibilidades de intervenir desde la perspectiva jurídica, ¿no? Es decir, desde el psicoanálisis interrogamos los conceptos que la ley propone con las consecuencias que implican para la infancia. Entonces, primera cuestión, la autopercepción. Desde el psicoanálisis sabemos que la percepción de la imagen del cuerpo no es una percepción propia, no es una autopercepción, sino que
la primera percepción que tenemos de la imagen del cuerpo no es independiente de la mirada de un otro que propone una cierta identificación a una imagen. Esa es una operación muy temprana y va mucho más allá de la identidad de género. El viviente se identifica a lo que el otro le propone inconscientemente. Y uno podría decir la frase popular: dime cómo te miraron y te diré cómo te ves. Por ejemplo, la percepción del viviente de su propio cuerpo en ese primer tiempo es la percepción de un cuerpo unificado, de un cuerpo con dominio motriz, y lo que está realmente viviendo es un cuerpo incoordinado, con un sistema nervioso que está inconcluso, con incoordinación de sus miembros, no puede sostenerse por la justamente inconclusión del sistema nervioso, pero percibe un cuerpo unificado. ¿Por qué percibe ese cuerpo con ese dominio motriz? Es porque otro sostiene una mirada. Entonces no hay autopercepción para el psicoanálisis, en primer lugar. Hay dependencia de la mirada del otro. Y la percepción no tiene ninguna autonomía porque tiene más bien implica un desconocimiento. El que percibe desconoce que se está sosteniendo en algo que no es propio. Entonces, el cuerpo propio es lo más ajeno que tenemos. Es decir, se constituye en una vivencia, para decirlo en términos de la ley, que no es individual, ni es indivisa. Son vivencias y sentimientos que no coinciden justamente con la realidad, por decirlo de algún modo. Un ejemplo: la percepción en las fobias. En las fobias se percibe como monstruoso a alguien que, francamente, uno diría, pero esto es un pajarito, no es nada para que te asuste, pero la percepción del sujeto tiene que ver con su universo simbólico, con la imagen que el otro le propuso. Entonces no hay autopercepción. La propuesta de la identidad de género, entonces, está desconociendo algo muy, comprobado en la experiencia analítica, y es el lugar del otro, la incidencia que tiene el otro materno, que es una incidencia además desde su inconsciente. No es que cuando las madres dicen yo no quería una nena y dijo yo soy nena, es cierto, conscientemente no tenía una posición de proponer eso, pero el lugar del otro y su incidencia tiene que ver con ese inconsciente. Entonces, la identidad de género está desconociendo la incidencia del lugar del otro y también que es una incidencia inconsciente. Luego, ya un tema que corresponde a nuestra época, que es muy, muy importante de ubicar respecto de la infancia. Cada época le otorgó al niño una significación y acorde a esa significación lo trató. Es decir, en la antigüedad los niños no eran inscriptos en ningún registro, morían en el colecho con los padres y nadie se ocupaba ni de inscribirlos, porque se morían y no eran considerados seres humanos. Nuestro tiempo tiene también una significación para el niño. ¿Qué niño es el niño de este tiempo? Eso ya entra dentro de lo que llamamos las variables epocales. En cambio, la operación que mencioné anteriormente no corresponde a una variable epocal, es una invariante estructural. Todos los seres humanos, para constituir la imagen de su cuerpo, pasan por esa operación. Ahora, cada época le propone al niño una significación. ¿Cuál es la significación que se le propone al niño de nuestra época? El niño de hoy es un niño que sabe. Es un niño que sabe y además nace sabiendo. Sabe lo que es, sabe lo que quiere,
sabe cuándo empezar a comer, sabe cuándo dejar la teta, sabe cuándo salir de la cama de los padres, sabe qué ropa ponerse. Es decir, es un niño que sabe y al que hay que respetar en su libre elección. Entonces, ¿qué pasa? Que sabe lo que desea, ¿no? Es un niño que sabe lo que desea. Sabe lo que quiere, sabe cuál es su camino, sabe cuál es su identidad, sabe. Ahora, ¿por qué tenemos la significación de este niño? Esto sí tiene una cuestión discursiva histórica que es importante que ubiquemos. Esa significación primera que el niño tenía en la antigüedad objetalizaba al niño en abusos que realmente, gracias a los derechos del niño, fueron abolidos. Es decir, el trabajo infantil, la esclavitud de los niños de tener que trabajar en minas, en fábricas, prostituirse. Es decir, gracias a los derechos del niño, efectivamente se reguló la protección de los niños. Pero no nos olvidemos que Freud, mucho antes de 1959, cuando se declaró los derechos del niño, Freud le dio la palabra al niño. Freud atiende a un niño y le da la palabra. Es decir, que el niño, considerado como alguien que puede expresarse, el psicoanálisis lo tiene en cuenta desde el vamos. Ahora bien, al creer nuestra época que el niño nace sabiendo y que debe ser respetado en su libre elección, se está desconociendo qué quiere decir que un ser humano puede llegar a ser libre. Si dijimos que se hace en una dependencia a un otro real, la libertad es algo que requiere tiempos. Entonces yo suelo decir que nacemos dependientes del otro y que si las operaciones se van realizando en el curso de la infancia, de la pubertad, entonces se puede llegar a orientar el deseo. Pero en el comienzo, la marca del goce y la marca del deseo viene del otro. Entonces no hay autonomía, no hay libertad y se está privando al niño, porque en definitiva quiero decir esto, en la suposición de un niño libre, se está dejando al niño librado a la influencia de discursos de época que le proponen ideales de libertad sin límite, de un goce sin pérdida. Por ejemplo, es muy frecuente escuchar, ¿te animás? ¿Te animás a cruzar? Es decir, ¿te animás? Es decir, ser libre es acceder al goce sin ningún tipo de pérdida o de límite. Con lo cual se está erigiendo la idea, en lugar de un sujeto que puede llegar a orientarse en el camino de su deseo, tenemos un yo soberano, autónomo, libre, sin límite, y que yo digo preso de los goces. Entonces el psicoanálisis no cree que haya un individuo. El psicoanálisis cree más que en lo individual, en lo dividido. El sujeto está dividido entre lo que piensa y lo que sabe, porque el inconsciente está funcionando. No hay un yo que se autopercibe y que en nombre de esa autopercepción es libre de elegir y debe ser respetado. Creo que es un error conceptual, lo he debatido enormemente en grupos de investigación, con abogados de familia, con gentes de bioética, con distintas disciplinas, y creo que el psicoanálisis tiene para decir, porque estamos desprotegiendo a los niños. Sí, porque ahí en sintonía con eso, ¿no? Una pregunta que quería hacerte, si es, en tu opinión, si incumbe al psicoanalista tomar posición sobre lo que concierne al derecho a la identidad de género en la infancia, ¿no? Que es un tema que está en plena
en plena discusión también, ¿no? Así es, así es. Yo creo que sí, que el analista le incumbe tomar posición, siempre que no tome una posición ideológica. Es decir, que la posición que tome esté referida a lo que es su objeto. Nuestro objeto es el sujeto. Ese es el sujeto al que se dirige el acto analítico. Entonces, el analista toma posición respecto de intervenir donde ve comprometida la subjetividad. A veces en nombre del bien se toma al niño como un objeto. Entonces, tomar posición a favor del sujeto es tomar posición. Más aún si pensamos que el sujeto más que edad tiene tiempos. Entonces, creer que un niño a los 2 años dice con libertad y saber soy nena o soy varón, permite que el analista tome posición para decir que en ese momento está en un tiempo de dependencia del otro real que le propuso con su mirada una demanda de identificación. Esto es una toma de posición, pero no es una toma de posición en contra de las variables de la sexualidad. Por favor, lo quiero aclarar. Freud en 1905 escribe uno de los 3 ensayos de su teoría sexual donde habla de las variables de goce sexual en los seres humanos. De ninguna manera estamos proponiendo algo normativo. De hecho, las variables son enormes y nosotros no tenemos ninguna objeción porque no tenemos un modelo de goce que le vamos a proponer a ningún ser humano que nos venga a consultar. Hay variables y cada uno goza como puede. Lo que en todo caso podemos decir desde el psicoanálisis es que ese goce no es de libre elección y no tiene que ver con una autopercepción, sino con determinantes que en el inicio vienen del campo del otro y que nos marcaron a todos, que nadie es tan libre como para autopercibirse. Sí, Miguel, vos estabas queriendo hacer alguna pregunta. A condición de que me escuchen. Miguel, ¿Me escuchan? Te quiero escuchar. Sí, no la, bueno, Te la transmitimos te nosotros. la transmitimos nosotros y nosotros los escuchamos a los dos. Dale, te escuchamos, Miguel. Bueno, sí, no, más que una pregunta, hasta ahora es un comentario. Efectivamente, estoy de acuerdo con eso de que no hay autopercepción. No hay autopercepción en un niño. La autopercepción, en todo caso, es heteropercepción. ¿Qué quiero decir? Que se percibe identificatoriamente. A ver, me acuerdo, yo atendía a un pibito de 3 años, creo que tenía, que jugaba a que era el hombre araña. Entonces, jugaba que era el hombre araña. Había unos muñequitos, jugaba que era el hombre araña. Él no era el hombre araña. Se van a acordar. Eso es una identificación. Sí. No es del orden, no es del orden de la elección, digamos que es un momento, hablando de tiempo, absolutamente posterior y ya fuera de la infancia. Lo que estaba planteando Miguel era que, bueno, que sí, que digamos, estaba de acuerdo con vos en que no hay autopercepción y que, bueno, que él más bien habla de heteropercepción. Y, bueno, y recién nos estaba comentando una viñeta de un niño que atendió, que jugaba al hombre araña, ¿no? Entonces, digamos, lo que planteaba Miguel era que, bueno, digamos que este niño no era el hombre araña, ¿no? O sea, que justamente, digamos, se trataba de jugar y que en todo caso, digamos, la identificación no lo convertía en el hombre araña, digamos, ¿no? Bueno, esto era un poco lo que estaba hablando Miguel recién. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque además, quería retomar esto que dijo Miguel, que me parece fundamental,
porque tiene que ver con la posición del analista, de tratar de transmitir en lo real de nuestro tiempo, que así como cuando un niño dice soy Superman o soy el hombre araña, lo tomamos como un juego, debemos también intentar, cuando viene un niño a nuestro consultorio diciendo soy nena o soy varón, hacer entrar en juego los significantes que un niño trae. Me parece toda una posición ética lo que Miguel está planteando, porque muchos analistas toman el nombre de la libertad del niño y ya quieren que cambien el documento de identidad. Entonces no le vamos a hacer un documento de identidad que diga en identidad hombre araña. Por supuesto que claro. No, se trata de un juego. Hacer entrar en juego también lo que tiene que ver con el soy nena, soy varón, me gusta jugar con muñecas o demás, es una posición ética del analista. Acuerdo totalmente con lo que está planteando. Bien. Alba, estamos en los minutos finales. ¿Querés redondear respecto a alguna cuestión que han planteado? ¿Querés decir algo que te parezca importante que no hayas mencionado respecto a estas cuestiones? Sí, tal vez transmitirles a los psicoanalistas que traten de responder frente a la inquietud que trae estas cuestiones de nuestro tiempo desde una posición reflexiva y no hacer una especialidad de la identidad de género, porque me parece que se está de algún modo tratando de liberar al niño de la estigmatización y se le está dando una nueva etiqueta. Entonces, que por favor traten de tener el recaudo de no hacer especialistas en identidad de género. Sí. Bueno, interesante porque también vos de alguna manera entrás a trabajar con niños no como especialista en psicoanálisis de o con niños como se planteaba en esa época, ¿no? O sea, me parece que tu posibilidad de entrar a jugar en este escenario fue a partir justamente de cuestionar hacer del trabajo con niños una especialidad. Me hiciste una interpretación exacta de mi deseo. No soy fundamentalista ni del chicle, así que nada, tal cual, no hacer dogma me parece que es lo que nos da libertad, posibilidad justamente de reflexionar y hacer juego con el pensamiento de otro y no quedarse en una verdad apodíctica que realmente nos empobrecería. Así que tal cual, así me he guiado toda mi práctica y mantengo que no hay especialidad, no hay especialistas, hay especificidades por los tiempos. Bueno, yo te voy a hacer una última pregunta, ¿no? Porque hablamos de todo tu recorrido, de todo, no, hablamos apenas un poquitito, unas pinceladas. Pero te quería preguntar, ¿en qué estás trabajando? ¿En qué proyectos? Si estás en este momento, ¿tenés alguna escritura, alguna publicación en curso? Bueno, sí, mira, tengo dos pendientes, uno donde estoy escribiendo el trabajo que hice con otros campos discursivos sobre el tema de justamente las nuevas familias, ¿no? Entonces, hay algo de esto que trabajé, como te decía, las técnicas de reproducción asistida, la bioética y las incidencias que esto tiene sobre el niño y la identidad de género. Bueno, esto, por un lado, es un libro que está ahí esperando la conclusión, y luego estoy también avanzando con un libro que va a ser publicado bilingüe en Brasil. Ya salió un libro mío, pero que estaba publicado en la Argentina y que ahora va a ser inédito en edición bilingüe, y que voy a retomar todos temas de actualidad. Es decir, justamente qué decimos los psicoanalistas ante lo real de nuestro tiempo, pero desde el psicoanálisis. Esta es mi apuesta, desde el psicoanálisis. Sí, ¿qué es esto? Bueno, Alba, y la verdad que ha sido un verdadero placer,
Y esperamos, quizás en una próxima oportunidad, contar con tu participación, si te animás a venir al estudio también. Pero bueno, desde ya, muchísimas gracias por venir a Pulsión de Radio. Y bueno, nosotros ya nos tenemos que ir a una pausa, pero queríamos hacerte llegar nuestro agradecimiento. Bueno, yo también. Sí, y acá Miguel, sí. Un cariño de mi parte, por favor. Y Miguel te hace llegar también su cariño de su parte. Bueno, un beso, gracias por la invitación y hasta pronto. Gracias, Alba. Hasta pronto. Vamos a una pausa y enseguida estamos con nuestra crónica nómada. 13 de abril de 1982. Llego al atardecer a Puerto Argentino. Al día siguiente consigo trasladarme unos kilómetros hacia el este para cumplir con una tarea: tomar a cargo la única estación meteorológica de Malvinas, situada en la isla Soledad. Los vuelos de carga y logística que van y vienen del continente, como también las aeronaves de combate, podrán contar con datos reales desde territorio argentino recuperado. Suelo argentino bajo los pies, eso se podía sentir. Las tareas, las comunicaciones, los desplazamientos, la comida, la higiene, todo se dificultaba. Y cada una de esas cosas eran posibles, o no, día a día, vez por vez. Luego iba a complicarse más, mucho más. Eso no era, o no parecía, una guerra. Pero, ¿qué es una guerra? No era una pregunta en ese momento. 1 de mayo, domingo de sol pleno y cielo despejado. Un día Juan Domingo. Al decirlo así, algunos pueden sonreír y recobrar el ánimo que se va gastando. Una carta enviada a mis padres, unos días antes, hablaba de que todo iba bien, sin peligros. Llevaba tranquilidad y cariños a una mamá cuyo único hijo había conseguido a las islas. Había palabras para un papá ya mayor, que empezaba a enfermar sin retorno. Pero como la comedia humana tiene sus tretas, cuando a media mañana de ese feriado comenzaron a caer las primeras bombas, el exceso de información acerca del lugar donde se encontraba salvo el hijo se tornó nocivo. Los objetivos estaban seleccionados con rigor: instalaciones del aeropuerto, la pista de aterrizaje, la torre de control, los centros de comunicaciones, algunas posiciones antiaéreas y la estación meteorológica. No todos los blancos son alcanzados con precisión. Gracias a Dios, zafamos. En el continente los diarios y noticieros empiezan a dar detalles de lo que llaman el comienzo de las hostilidades. A partir de ahí fue transcurriendo la parte que nos contaron junto a lo cruento que realmente ocurría. Lo expresado en aquella carta familiar se ahogaba en incertidumbre y temor. ¿Cuándo es una guerra? ¿Cuándo empiezan a caer las bombas? Mañana del 14 de junio, el gobernador de facto de las islas firma la rendición incondicional de todos los argentinos en Malvinas. Lejos queda aquella proclama que hizo al asumir que solo lo sacarían de allí con los pies para adelante. No pudo ser. Su rendición fue el acto que, luego redoblado por la dictadura en el continente, nos convirtió en pocas horas de combatientes en vencidos. Para ese entonces muchos de los nuestros habían muerto en batallas, o luego en el hospital. Otros estaban desaparecidos. Algunos andábamos por ahí como podíamos, buscando a los conocidos, enterándonos de los muertos, preguntando por los desaparecidos, tratando de ayudar con los heridos. Eso hasta que fuimos capturados sin dificultad por el enemigo. Pero, ¿quién es el enemigo en una guerra? Bajo custodia inglesa vamos caminando hasta el campo para prisioneros. Ahí convivimos, como se puede, junto a rumores bizarros, suposiciones fantasmales, relatos tragicómicos, historias creíbles e increíbles. Nada que esperar, ni que hacer o no esperar. Así fueron pasando los días hasta que empezaron, para algunos, los interrogatorios. Fue un lazo expectante, un intervalo en el tiempo, sin un lugar propio ni ajeno, bajo la marca de una nominación: prisioneros de guerra. Si hay prisioneros, ¿es una guerra? El que me recibe viste uniforme de combate, pero sin identificación. Es latinoamericano y hablamos en español. Está serio, tiene buen trato y pregunta formalidades. Como respondo inventando, sabe que miento. Mueve la cabeza y parece que sonríe. Sale de la habitación y tarda en volver. El ambiente se pone feo. Al fin regresa. Ok, terminamos, dice. ¿Cuándo termina una guerra? Madrugada del 24 de junio. Un lanchón de transporte de tropa nos lleva en grupos hasta una fragata inglesa que espera a pocos kilómetros de la costa.
Cuando la carga está completa, se pone en movimiento y para el mediodía la silueta de otra nave se va agrandando. Es el Bahía Paraíso, buque hospital argentino que finalmente nos llevará al continente. Demoramos en abordarlo porque las maniobras en mar adentro son difíciles. Todo se mueve, embarcamos como podemos. Hay mutilados, mayoría de heridos, todos lastimados. Muchos, se sabrá después, jodidos para siempre. Lo que sigue se parece a un regreso, pero es otra cosa, algo que aún no termina. 2 de abril del 2023, a 41 años de guerra. Bien, gracias Guillermo Díaz por esta crónica nómada. Como les decía, Guillermo fue soldado en Malvinas. Guillermo Díaz es psicoanalista. Cuando decidimos escribir esta crónica, Guillermo hizo un primer borrador de esta crónica, y una cosa que nos encontramos es que en ese escrito había 2 voces. Por eso es que tomamos la decisión de grabarla de esta manera. Una voz que hablaba desde ese pasado y otra voz que podía posicionarse desde este presente. Así que bueno, Guillermo, te agradezco mucho. Guillermo no es algo que haya compartido con mucha gente, así que para Pulsión de Radio es un honor tener su testimonio. Bueno, vamos a pasar de Malvinas a París, y desde París un viaje a Japón de la mano. Que el inconsciente del japonés era inanalizable. Sin embargo, en 1971, en el número 3 de la revista Literature, titulado Literatura y Psicoanálisis, publica su conocido artículo Littérature, que en español se ha traducido Literatura. Eso es un neologismo que hace resonar literatura, tierra, letra, litoral, incluso liter, en inglés, litera, basura. Ese mismo año, en su seminario 18, el que se ha llamado De un discurso que no fuera del semblante, dedica también una clase a littérature. De regreso de un viaje a Japón, Lacan subraya entonces que la particularidad de la escritura japonesa le hizo un poco demasiado cosquillas. Él se interesa al efecto de escritura incluido en la lengua japonesa, es decir, esa doble lectura de los kanji, esos caracteres japoneses de origen chino, ¿sí? Esos ideogramas, pictogramas. Con ello Lacan investiga el hecho de que el sujeto dividido por el lenguaje, por un lado, se refiere al ejercicio de la palabra, y digamos al deslizamiento del sentido que esto conlleva, y por otro lado, en la lengua que hablamos hay cierta fijeza material, como una especie de escritura que nos determina de manera opaca, o como fuera de sentido radical. Y en la ruptura de los semblantes se precipita la letra, un litoral que dibuja el borde del agujero en el saber. Suena un poco extraño, ¿no? Quizás esto tenga que ver con esa extrañeza con la que se nos presentan los japoneses a nosotros los occidentados, como solía decir Lacan. Hoy estoy acompañada por una estudiante de tercer año de licenciatura en japonés. ¿Dónde estudias? En l'INALCO. ¿Y la INALCO qué cosa es? El Instituto Nacional de Lenguas y Culturas Orientales. ¿Y dónde se encuentra este instituto? Es en París, en el distrito 13. Bueno, aquí estamos en un restaurante japonés
de la calle Santa Ana, en el distrito 2. Y es una calle que va entre el distrito 1 y 2, y donde hay muchos restaurantes japonés y coreanos, incluso comercio. Este donde estamos se llama Iguma. ¿Qué quiere decir Iguma? Un oso. En español. Un oso marrón. Los japoneses son muy, muy finos, efectivamente. Y si queremos ver lo que significa para los psicoanalistas la diferencia entre deseo y necesidad, o quizás entre pulsión e instinto, tienen una expresión para la cuestión de comer. ¿Cómo se dice en japonés? Kuchisabishi. Bueno, parece que esa expresión quiere decir que la boca se siente sola. Eso es. O sea, que cuando se quiere comer, no porque se tenga hambre, sino porque la boca se siente sola. Vaya ahí los lacanianos. Y con la cerveza japonesa, una cerveza japonesa que se llama ¿cómo? Asahi. Asahi, que es el mismo nombre. Veo de donde el periódico donde trabajó la mayor parte de su vida y publicó su obra el escritor Natsume Soseki. ¿Qué es lo que quiere decir Asahi? Sol de la mañana. Bueno, vamos a brindar con las cervezas ahí y con un sake. ¿Y tú qué tienes ahí para tomar? Té. Ah, un té verde. Entonces, ¿cómo se dice cuando se brinda en japonés? Kanpai. Bueno, vamos a decir kanpai entonces. A ver. Kanpai. Kanpai. Natsume Soseki es uno de los escritores japoneses modernos más reconocidos de la era Meiji, que va desde 1868 a 1912. Sus libros han sido leídos y siguen siendo leídos por sucesivas generaciones de japoneses. Se encuentran fragmentos en los manuales escolares. Su efigie incluso estuvo en el billete de 1000 yen, la moneda, el billete japonés, entre el 93 y 2007. En una universidad de Tokio, en ocasión de su centenario de la muerte. En 2016 presentaron un androide con la figura, con el cuerpo humanoide de Soseki. La verdad, se puede ver en internet, la verdad, yo lo encuentro creepy, un Heilish. En fin, los libros de Soseki también han sido traducidos a varios idiomas, se han hecho ensayos sobre él, conferencias, hay mangas sobre él, películas de anime. Soseki fue diplomado de literatura inglesa en la Universidad de Tokio en 1893. Trabajó un tiempo como profesor en liceos e institutos. Luego hace una estancia de estudios en Londres entre 1900 y 1903. Fue enviado por el gobierno japonés. Era un programa que existía en la época donde el gobierno enviaba a intelectuales, sabios, científicos para impregnarse de los saberes occidentales. De regreso en Japón fue nombrado a la Universidad de Tokio y luego publica su primera novela titulada Soy un gato en 1905 en un periódico. Tuvo gran éxito y más tarde, en 1907, decide dimitir de su puesto de profesor en la universidad para dedicarse completamente a la escritura. Entonces, firma un contrato con el periódico Asahi, que es de gran tirada y muy importante de Tokio. Y bueno, va ahí a publicar por novelas por entrega todas sus obras. También Soseki escribió ensayos, impartió conferencias, escribió haikus, que son como conocemos esos poemas japoneses tan particulares. Wagahai wa neko de aru. Soy un gato, aunque todavía no tengo nombre. No sé dónde nací. Lo primero que recuerdo es que estaba en un lugar umbrío y húmedo, donde pasaba el día maullando sin parar. Fue en ese oscuro lugar donde por primera vez tuve ocasión de poner mis ojos sobre un
espécimen de la raza humana. Según pude saber más tarde, se trataba de un ejemplar de lo más perverso, un shōshei, uno de esos estudiantes que suelen realizar pequeñas tareas en las casas a cambio de comida y alojamiento. En algún sitio he escuchado incluso que en ocasiones esos crueles individuos nos dan caza, nos guisan y luego se nos zampa. En la época de Sōseki, Japón estaba inmerso en una profunda transformación económica, política, religiosa, social e, inevitablemente, en la búsqueda de una identidad japonesa. Una identidad que fuese distinta de las raíces culturales chinas, pero también que se distinguiera de lo que los estudios nacionales pretendían, es decir, legitimar una raíz autóctona, un poco mítica, anterior a la influencia china. Y también querían distinguirse de la cultura occidental, que en esos momentos era invasiva. Claro, esto no les impedía aprovechar los avances cognitivos, metodológicos, técnicos que esta cultura occidental podía proporcionarle para ganar así un reconocimiento en la arena internacional. Bueno, ahora vamos a entrar en el Museo del Quai Branly, Jacques Chirac, que se encuentra en el distrito 7, en París. Estamos frente al río Sena, en la orilla izquierda, y en un costado está la Torre Eiffel. Es impresionante, casi que podemos tocarla con la mano. Vamos a ver una exposición de kimonos. Es una exposición que viene de Londres, ¿no? Sí, del Victoria and Albert Museum. ¿Y hasta cuándo está aquí, en el museo? Está hasta fines de mayo. Ah, mira, ¿cómo se llama esto? La rivière tactile. De lo más gracioso. Estamos caminando en una especie de río de letras luminosas. Es de lo más simpático. Ahí se puede dar saltitos y todo. Bueno, aquí tenemos piezas japonesas que vienen del Museo de Londres. Hay otras que son de colecciones privadas e incluso hay algunas que fueron concebidas especialmente para esta exposición. Se le encargaron a creadores contemporáneos de kimono. Yo creo que este es el kimono del siglo XVII que decía el catálogo, que parece que es el más viejo que se haya expuesto en una colección europea. Y que fue de los que fue adquirido especialmente para la exposición. Bueno, hay kimonos más tradicionales, otros más modernos. Y aquí tenemos kimonos de hombre. Bueno, hay de todo. Al lado de uno muy, muy tradicional, hay otro que parece más bien un traje europeo, ¿eh? Tiene un pantalón europeo, más bien. Y digamos que los motivos y un poco el estilo recuerda a lo japonés. A ver, pero tiene sandalias japonesas al menos. ¿Cómo se llaman estas sandalias? Se llaman geta. ¿Y las medias con que lleva, que tienes así para que tenga los dedos separados, cómo se llaman? Tabi. Ay, aquí hay uno de lo más sexy. Es como una especie de minifalda, estilo kimono. Pero entonces tiene medias largas, terminadas en encajes, con ligas y todo. Ay, cuántos colores, y los tejidos y todo eso son magníficos. ¿Y tú cuál prefieres de los kimonos? Este. ¿Y por qué? No sé, es moderno y pienso que me lo podría poner para salir a la calle. Algunos especialistas del país del sol naciente, Nihon, Japón,
rechazan esa idea común que pretende que los japoneses se someten a lo colectivo en detrimento de lo individual. Quizás nosotros, los occidentados, tendamos más a forjar conceptos a priori, con los cuales intentamos entonces capturar la esencia, supuesta quizás, de los seres y de las cosas. Puede que por eso nos desconcierte la forma de ser de los japoneses. Para un japonés, digamos, las palabras y las cosas, como diría Foucault, no tienen una relación tan fija, tan certera. Lacan, en Littérature, decía, refiriéndose a la lengua japonesa, haber tomado una escritura tan extranjera a su lengua, el chino como decíamos antes, volvería tangible en cada instante la distancia del pensamiento, o sea, del inconsciente, a la palabra. Sería algo como que el referente hubiese que inventarlo en cada instante, ¿no? Cuenta Lacan que en una oportunidad él asistió al descubrimiento por una japonesa adulta de lo que era un chiste. Porque en Japón, según dice Lacan, el chiste es la dimensión misma del discurso común. O sea que ese deslizamiento de sentido para un japonés sería algo natural, inherente al lenguaje. Lacan afirmaba que Japón, más que el imperio de los signos, como decía Barthes, sería el imperio de los semblantes, el país de la traducción perpetua hecha lenguaje. Natsume Soseki abogaba por una ética del deber colectivo, pero que partiese de lo individual. De ello se derivaría una manera calmada y fluida de actuar en cada momento. En su novela Sanshigō, Mineko, que es una joven moderna, libre del Tokio de principios del siglo XX, cuando ella se inclina para saludar de manera tradicional, lo hace con una naturalidad tan calmada y fluida que deja al joven Sanshigō sin palabras. Existe una identidad japonesa. Existe una identidad. Un kimono tradicional japonés requiere ataduras que favorezcan cada movimiento. Futatsu no ai. Dos amores. Deux amours. Sayonara, Pulsión de Radio. Bueno, y sayonara, MP, y muchas gracias nuevamente por alegrarnos los viernes con Des Amours. Un paseo mágico, Gabriel. Un paseo mágico. Bueno, y vamos a ir ahora inmediatamente a nuestro momento trans. Estamos ya aquí con Miguel Calvano. ¿Qué tal? Nuevamente buenas noches, Miguel. Nuevamente buenas noches. Ahora ¿Me sí, escuchan? Te escuchamos Sí, perfecto. Muy bien. Muy bien, perfecto. Todo el micrófono tuyo. Bueno, el mes pasado habíamos comenzado con un recorrido por la historia de la radio como instrumento privilegiado de los mass media y su incidencia en la captura de grandes masas de poblaciones en todo el planeta en una escala que no tenía antecedentes. El artefacto radio, artefacto con el que la tecnociencia provoca tal inundación de estímulos sonoros, tiene un resultado que quizá no estaba buscado, que es la universalización de la voz humana.
Hoy día esa universalización es replicada por el creciente avance, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Avance que replica la voz humana, pero ya independizada del soporte corporal humano. Veremos los efectos de tal réplica. Sin embargo, esto ya fue anticipado por el cine. Los replicantes han sido ya planteados en el cine de ficción. Blade Runner fue, por ejemplo, un emblema de esta réplica de los robots casi humanos. En ese recorrido que habíamos hecho hace un mes, habíamos destacado algunos momentos privilegiados. En principio, la inclusión del radioescucha como participante del fenómeno radial, ya no solo un receptor pasivo de las emisiones. Ese diálogo rompe la inclinación oracular del primer momento. Primer momento, entonces, la radio en tanto oráculo de la modernidad. Esta es una hipótesis, la del oráculo. Hipótesis que se sostiene en que la radio, en tanto oráculo al que las masas se dirigen, a diferencia de los oráculos clásicos, no necesita traductor, ya no necesita intérprete. En un segundo momento se fragmenta, habría una ruptura en ese primer momento. Si el receptor, el que escucha radio, se transforma a su vez en emisor, en tanto responde a lo emitido con su propia idea sobre el tema tratado, aun cuando coincida con el tema emitido, o la consideración sobre el tema emitido, el esquema inicial, el oráculo que cifra, se enriquece, se vitaliza, inclusive se destituye con la respuesta del oyente. Yo quisiera igual insistir tanto en el aspecto inicial de la radio como elemento de dominación y captura. Porque me parece que eso permite acercarnos a fenómenos contemporáneos. En principio, y brevemente, ¿qué es un oráculo? Antes de cualquier evento, gran evento, reyes y líderes de la antigüedad consultaban las previsiones de los oráculos. El oráculo es la respuesta que alguna deidad da por medio de sacerdotes, la pitia, la pitonisa griega o sibila, la romana, a través de interpretaciones de lo que decía el oráculo. A veces las interpretaciones eran señales físicas, qué sé yo, tintineo de campanillas o sacrificio de animales. Luego, por extensión, se llama oráculo también al propio lugar en el que se hace la consulta y se recibe la respuesta. El más famoso de todos era, por ejemplo, en Grecia, el oráculo de Delfos. Los sacerdotes y las sacerdotisas que respondían las preguntas en el templo, las respuestas que daba el oráculo, lo hacían en forma enigmática y repleta de simbolismos. Bien. Saltemos unos años. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles demostró por primera vez el grandísimo poder de los medios de comunicación de masas y en particular el de la radio. En un contexto marcado por la Gran Depresión, 1938, el locutor y actor norteamericano Welles propaló los 59 minutos de radio más famosos de la historia. Hacía unos meses que Welles llevaba a cabo un programa semanal radiofónico basado en la dramatización de obras literarias. Ese anochecer de 1938 presentó una historia adaptada de una novela de ciencia ficción y la presentó como si estuviera sucediendo en ese momento. En la historia entonces se borraban los márgenes de realidad y fantasía a través de un relato interpretado en presente, relato hecho a través de la voz humana. A pesar de que en aquel tiempo la SBS, la Columbia Broadcasting System y sus estaciones asociadas habían presentado
al inicio del programa, tanto Wells como al Mercury Theatre, que iban a hacer la adaptación de un libro de Wells que se llamaba de H. Wells, no de Orson Welles, otro Wells, que se llamaba La Guerra de los Mundos. Como muchos oyentes sintonizaron más tarde la emisión o simplemente no prestaron la suficiente atención a la simple introducción de lo que parecía un programa cualquiera. Era la víspera de Halloween. En esa víspera, insisto, marcado además por la Gran Depresión norteamericana, empieza, ¿no?, con un comienzo espeluznante. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile, estaban transmitiendo un programa de danza, para comunicarles una noticia de último momento procedente de la Agencia Internacional Radio, Agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrell, del Observatorio del Mount Jennings de Chicago, reporta que ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando, y sigue el programa de baile, de música. Tras ese primer corte, y para darle aún mayor veracidad a la noticia, Wells retomaba la supuesta emisión de una orquesta desde el Hotel Meridian Plaza, para volver a parar a medida que la ficticia invasión extraterrestre se iba desarrollando. Damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia, por increíble que parezca. Tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos obligan a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en una zona rural de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte. Alrededor de 12 millones de personas escuchaban la transmisión. 12 millones. Las interrupciones eran cada vez más frecuentes y con un mayor tono de alarmismo, como prueba la secuencia de un personaje, Carl Phillips, que desde Nueva Jersey transmite que desde allí estaba sucediendo el supuesto aterrizaje de los marcianos. Señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado. Esperen, esperen, alguien está avanzando desde el fondo de un hoyo, alguien, o algo. Puedo ver escudriñando de ese hoyo negro 2 discos luminosos. Son ojos. Puede que sea una cara, puede que sea los millones de radioescuchas, 12 millones de personas, escucharon la transmisión y otras tantas cayeron presa del pánico, abandonando sus casas, colapsando carreteras, estaciones, comisarías de policía. Los teléfonos de emergencia durante varias horas sonaron recibiendo multitud de mensajes que habían de gente que había visto a los extraterrestres. El polémico acontecimiento, que terminaba además con la muerte del propio Orson Welles a consecuencia de los gases que emanaban los invasores, pudo haber sido el fin de la brillante carrera de Wells, que todavía no había firmado El Ciudadano, digamos, pero no fue así. Antes de terminar la narración del guión, Wells fue obligado por la misma CBS a intercalar un mensaje tranquilizador a los oyentes. El despelote que se armó fue monumental, ya que ese programa radiofónico provocó la histeria del público. Hoy día nadie del público, o sea, en aquel tiempo nadie del público llama a la radio se le obedece, no se la interroga. No, entonces la interrogaba como se la puede interrogar ahora, ¿no? Es muy interesante eso. Nadie llamó a la radio. Nada de aquello fue verdad, pero 85 años más tarde vale la pena recordar uno de los momentos periodísticos más célebres de la historia. Salvando las distancias, la guerra de los mundos podría compararse con la distribución de noticias falsas que ocurren en nuestro tiempo. La radio había demostrado ese día su capacidad de llegar a millones de oyentes y la extrema facilidad con la que se podían distribuir noticias falsas. La radio demostró su extraordinario poder de comunicación, pero también de captura y de diseminación de noticias que no son tales. Meros inventos destinados a la manipulación de la gente. O sea, no solo Internet y las redes sociales vía los trolls se ocupan de la difusión de las fake news.
La guerra de los mundos demuestra que estos hechos ya ocurrieron en el pasado. Las de hoy perfeccionan el asunto, ya que se miente a los escuchas en un programa concertado entre la radio, la TV, Internet y los grandes diarios. Aquella vez el mes pasado, habíamos concluido, digamos, la charla resaltando el fenómeno central de la radiofonía, que era la voz humana en tanto corporeidad del habla. Entonces, propongo para seguir una continuación, una investigación sobre el tema de la voz. La voz, como objeto, ha sido largamente estudiada y podemos pensarla desde diferentes perspectivas. Mi idea no es hacer una lectura solamente psicoanalítica, no, me interesa hacer lecturas un poco más amplias, incluyendo otros campos. En su acepción más cotidiana, la voz es portadora de una palabra, pero también la voz es grito, es risa, es canto. Puede ser una voz interna que escuchamos dentro de nuestra mente sin existencia física. La voz también puede ser una amenaza, una ley, un llamado a obedecer. Sofía Calvano, mi hija, me acercó un texto fundamental para estudiar el tema. Un texto absolutamente extraordinario que se llama Una voz y nada más. ¿De quién es, autor, Miguel? Autor, es el filósofo esloveno Mladen Dolar. Vaya apellido que tiene. Apellido muy valioso. Mladen Dolar, sí, muy valioso. Es un apellido verde. En este texto, que es muy interesante, trabaja la voz desde 6 perspectivas: lingüística, física, metafísica, ética, política, y la voz como objeto de la que habla Lacan. Una mención al título, Una voz y nada más. Ese título es una expresión tomada de Plutarco. Plutarco era justamente un sacerdote del templo de Delfos, el templo donde estaba el oráculo. Uh-huh. Plutarco narra una pequeña historia. Un hombre captura a un ruiseñor porque quiere carne para comer. Como encuentra muy poca carne en el pájaro, exclama: eres una voz y nada más. Maravilloso el título ese, ¿no? Una voz y nada más. Una voz sin carne. Exactamente. Bueno, en su libro, Dolar menciona que cuando la voz funciona como portadora de una palabra, de un significado, nos adaptamos rápidamente a ella y dejamos de escucharla. Simplemente escuchamos lo que tiene para decir, es decir, la finalidad ahí es el significado. Y la voz sería solo un vehículo que casi queda en suspenso, diríamos, la voz como en tanto perdida. Por ejemplo, cuando damos una charla ante un auditorio, a mí me ha pasado esto, ¿no? Cuando uno está frente a la gente y la mira, ¿no? Uno está hablándoles y los mira. Encontramos diversas cuestiones. Por ejemplo, si el auditor se detiene en nuestra voz, deja de escucharnos. Si nos escucha, deja de percibir la voz y atiende a lo que decimos. Si nos mira y pone el acento en la imagen, no nos escucha y no atiende a lo que dice. Muchas veces me lo han dicho. Che, qué linda corbata, que viene el saco, estaba despeinado, qué sé yo. Ahí no escucharon lo que uno dijo. Ahora, si se detiene en la voz, solo en la voz, al estilo sirena, digamos, no sabe de qué hablamos. El diván de los analistas, por ejemplo, intenta en un nivel resolver este problema.
dividir, separar la voz y la imagen. No es solo para eso que está el diván, pero también está para eso. Bueno, según Dollar existen fenómenos prelingüísticos y postlingüísticos de la voz. Entre los primeros encontramos las manifestaciones fisiológicas como la tos o el hipo, que parecen ligar la voz humana a la naturaleza animal. La risa parecería encontrarse de este lado. Sin embargo, es un fenómeno netamente cultural. El humano es el único animal que ríe. Suponer que la hiena, por ejemplo, ríe, es una suposición nuestra. No se ríen, están nerviosas. O emiten ese sonido que emiten cuando se sienten amenazadas, en peligro, o cuando un congénere quiere quitarle la comida. Solo los humanos podemos calificar a ese grito como una risa. Por lo tanto, la ubicaríamos a la risa dentro de los fenómenos postlingüísticos, es decir, los que requieren de la cultura. El canto, por ejemplo, pertenece a estos fenómenos. Cuando la voz se vuelve canto, se vuelve fetiche, se corre de lo que intenta decir, se vuelve objeto de adoración, de atención inmediata. El texto se somete a la voz y la primacía de la materialidad física del sonido se vuelve tan importante que el canto es capaz de construir un nuevo código propio. Un poco más de Dollar. La voz parecería poseer el poder de convertir las palabras en actos. La mera vocalización dota a las palabras de una eficacia ritual. El pasaje de la articulación a la vocalización es como un pasaje al acto, un pasaje a la acción y un ejercicio de autoridad. Es como si la mera adición de la voz pudiera representar la forma originaria de la performatividad. Acá viene una cosa más que interesante. En las sociedades que han desarrollado la escritura, la palabra oral no existe solo en un contexto verbal, como sucede con la palabra escrita. Las palabras habladas siempre constituyen modificaciones de una situación existencial total, que invariablemente, estoy hablando ahora de otro autor, de Walter Ong, un autor norteamericano que trabajó una cosa muy interesante, que es el pasaje de la oralidad a la escritura. La actividad corporal, dijeron, más allá de la simple articulación vocal, no es gratuita ni ideada por medio de la comunicación oral, sino natural e incluso inevitable. En la articulación verbal oral, particularmente en público, la inmovilidad absoluta es en sí mismo un gesto poderoso. Entonces, coincide con Dollar en una cuestión, en que ellos dicen, ¿no?, que en las sociedades que leen, no todas las sociedades leen, digamos, la verdad de la voz está en la escritura. Entonces, en la lectura de poesía, por ejemplo, la voz física, la voz carne, parecería venir a romper el equilibrio del poema cuando se lee o se dice en voz alta, el equilibrio de las letras plasmadas en el libro. Se rompe ese equilibrio cuando se lo lee en voz alta, cuando se incorpora la voz allí. La voz física puede intentar reforzar el significado de esa voz que está escrita o venir a romperla por completo, dotándola de un sentido nuevo. Por eso Dollar propone un tercer término para comprender el fenómeno. La voz no solo dicha o escuchada, sino también escrita. Va a proponer, ya enseguida termino, va a proponer 3 características de la voz: acento, entonación y timbre. El acento es lo que aproxima la voz al canto, es algo que puede distraer
y hacer que prestemos más atención a la voz misma en su materialidad que al significado. Básicamente los cantantes, las sirenas. La entonación es la modulación de la voz, las inflexiones, el tono en que una frase es dicha. Uno puede subvertir completamente el significado, por ejemplo, al leer una frase irónicamente. Este problema, por ejemplo, es un serio problema, se elimina en el WhatsApp. En el WhatsApp no es posible distinguir ninguna entonación. El WhatsApp afianza el malentendido. El timbre, finalmente, es lo que hace particular a cada voz según cada cuerpo humano, lo que hace que una voz sea la que es y no otra. Entonces la voz parece ser algo más, aparte del significado que puede comunicar. ¿Pero qué es? ¿Qué es ese algo más? Lo seguiremos la próxima vez. Bien, una pregunta, Miguel, vos recién cuando te referías al WhatsApp y te referías a los mensajes de texto escrito, ¿no? Sí, claro, no al audio. Claro. No, claro, porque en el audio te apuesta la voz otra vez. Claro, porque en el audio ahí cobra vida la voz otra vez. Claro, sí. Ahí ese es el fenómeno del teléfono, digamos, otra vez. Sí. El teléfono clásico, por así decirlo, que era pura voz. Sí. Pero sí, el WhatsApp es una fuente de malos entendidos permanentes. Sí, que llegan a los consultorios, ¿no? Esos malentendidos a veces en sesiones en donde hay lectura interminable de esos mensajes que no se sabe cómo leer, ¿no? Claro, porque no tienen tono, es interesantísimo eso. Justamente les falta el soporte de la voz. ¿Y no pasa eso a veces en nuestro campo con la lectura de algunos escritos de Lacan? Donde a veces se toma, bueno, Lacan era de hacer muchas pullas, ¿no? Era bastante picante, ¿no? Y donde a veces se toma como teoría lo que puede ser un chiste de Lacan. Sí, sí puede ser, sí. Claro, lo que pasa es que durante mucho tiempo, inclusive en algún sentido todavía persiste eso, es una especie de voz oracular, la de Lacan. Sí. Lacan es un oráculo, entonces aparecen después los intérpretes, ¿no? Están los autorizados y los no autorizados. Sí. Lo nombras a Lacan. A mí hay una voz que siempre me pareció, una voz del psicoanálisis, ¿no? Uh-huh. Que me pareció absolutamente asombrosa, y es la de Freud. La voz de Freud. ¿Han escuchado? Sí. Voz de Freud. Más de un paciente ha hablado de esa voz. Era una voz que tenía autoridad e imponía respeto. Escuchen la voz de Freud, es impresionante. Pero la voz, no tanto lo que diga. Sí. Sí, porque es interesante esto que vos situabas, ¿no? Y esa diferencia entre lo que tiene que ver con el contenido de lo que se dice, ¿no? En donde ahí la voz sería lo que vehiculiza ese contenido, ¿no? Y otra cosa es, bueno, cuando lo que se escucha es la voz, el tono de la voz, ¿no? La entonación, esa autoridad, por ejemplo, en la voz de Freud, independientemente de lo que diga, ¿no? Claro. Sí, yo pensaba en cómo escucha un bebé la voz de la madre. Esa voz que es muy interesante el fenómeno de la voz de la madre, porque es una voz que se diferencia nítidamente de cualquier otro ruido. Un bebé está expuesto a una multitud de sonidos impresionantes, sin embargo distingue la voz de la madre.
Y yo creo que la distingue justamente por la entonación y por el timbre. Sí, es una suposición, ¿no? Porque Bueno, en sí, realidad... obvio, es una suposición. Sí. No, pero digo porque es algo que tiene, a ver, tiene algo de misterioso también, ¿no? ¿Cómo es que...? Sí, es un saber supuesto el nuestro, digamos, ahí. Sí. Ahora, vos antes hablabas, digamos, de esta voz y nada más, ¿no? La voz de Ruiseñor, y hablaste de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Pensaba, bueno, lo que viene trabajando Elga Fernández sobre esas voces enlatadas, la llama ella, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando la voz viene enlatada, ¿no? Por ejemplo, estos niños que no han escuchado quizás la voz de su madre y su contacto con la voz fue a través de algún enlatado, ¿no? Alguna pantalla. O la radio. O la radio. Sí, 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 o la radio o la televisión. Sí, sí. Ujú. Yo me acuerdo de un pacientito en el hospital que pasaba lo siguiente. La madre se iba a trabajar y lo dejaba solo, Ujú. ¿no? Cuando la madre se iba, el chico dormía. Entonces la madre le dejaba un sándwich y un vaso de leche y la televisión prendida, ¿no? Bueno, efectivamente el chico se comía la comida, la madre le dejaba, y después hablaba en puertorriqueño, Ujú. hablaba como la televisión. Sí, como un dibujito, en español neutro. Claro, exactamente, le había enseñado a hablar la televisión, Ujú. con lo cual era efectivamente un problema, porque como la televisión no se dirige a él, sino a todos, le queda una voz enlatada para seguir Sí, sí. con esa manera de adjetivarlo. Y una voz enlatada, uno podría decir, es una voz no humana. Pero una voz no humana en el sentido de que no está dirigido a alguien en particular. ¿Se entiende? Está Sí, 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 dirigido sí. a todos Ujú. o a muchos, no a uno. Ujú. Sí, no le habla a él, ¿no? Pero esto, Exactamente. No habla de él, Miguel, habla de él, pero no a él. sí, sí. Y es algo que aparece repitiéndose con mucha frecuencia, ¿no? Porque esto de los chicos que hablan como dibujitos en idioma neutro, en algún momento habrá sido una cosa excepcional, ahora es algo que con mucha frecuencia se escuchan casos así, ¿no? Como que no es algo extraordinario en este momento. No sé si tenés esa experiencia también en los últimos años especialmente. Sí, sí, claro, sí, es muy me hace acordar de otro caso. Yo atendí en una época a un pibe autista, pero autista en serio, ¿eh? No Asperger, un autista, no hablaba, leteaba, no paraba de moverse. Eh, la única cosa que le interesaba era que yo en la computadora le pusiera los programas de dibujitos animados. Entonces ahí él paraba, es decir, unos minutitos, pero detenía ese movimiento loco que tenía, ¿no? Movimiento propio de la primera infancia. Bueno, qué sé yo. Nunca habló. Después de un par de años de tratamiento, los padres lo sacan del tratamiento porque el chico, que ya tendría 6 años, va a un jardín, digamos,
Y después me doy cuenta que optan por una especie de tratamiento cognitivo que lo suele haber y bastante para estos pibes. Bueno, mirá que se nos está convirtiendo el programa en zapallo, ¿eh? Bueno, es esto. Sí, un par de años después me llama la madre porque me dice que el chico quiere verme. Ajá. Entonces viene a verme el pibe. 2 o 3 años después el pibe había crecido un montón. Era un cucurucho largo y flaco y hablaba con una voz metálica absolutamente. Hablaba en tercera persona, pero con una voz metálica, con una voz enlatada, absolutamente enlatada. Con una voz que no era la de él. Con una voz que no era la de él. Es interesante lo que acabo de decir, porque con una voz anónima, ¿no? ¿Cuál era la voz de él? Bueno, acá nos están haciendo señas de que la voz ya no es nuestra. Pero mira, la buena noticia es que vamos a tener más momentos trans, entonces vamos a poder retomar esto, Miguel, que realmente nos deja pensando unas cuantas cosas. Bueno, te agradecemos mucho nuevamente la participación, te esperamos en el estudio la próxima y sí, ya. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Miguel. Para toda la audiencia también. Hasta pronto. Bueno, y nos volvemos a encontrar el próximo viernes. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24, aquí en la RZ.